Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si son seguidores del mundo de las telenovelas turcas y, por supuesto, de dos de sus estrellas más queridas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si eres fan de ellos, quédate conmigo porque este vídeo es para ti. Vamos a desentrañar un poco de lo que Kerem Bürsin ha revelado sobre el final de una serie que, sin duda, marcó un antes y un después en sus carreras y para muchos de nosotros como espectadores. Saben, siempre es fascinante cuando los actores hablan abiertamente sobre sus experiencias, sobre los proyectos que los catapultaron a la fama y, sobre todo, sobre los momentos que quedan grabados en la memoria colectiva. Y hoy vamos a sumergirnos en esas declaraciones, analizando qué significa para nosotros, los fans, escuchar estas reflexiones. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Cada semana traemos contenido fresco, noticias, análisis y curiosidades sobre sus celebridades favoritas, y no querrán perderse nada. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que les notifique cada vez que subimos un nuevo vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, prepárense porque esto se pone bueno. El título que ven arriba, Kerem Bürsin revela qué piensa del final de la serie de Hande Erçel, nos deja con una pregunta intrigante, ¿verdad? Inmediatamente pensamos en Sen Kalkam, o Love is in the Air como se conoce en algunos países de habla hispana, esa serie que nos robó el corazón a todos. Y sí, hablamos precisamente de eso. Kerem Bürsin, uno de los protagonistas indiscutibles de esta historia de amor que conquistó audiencias a nivel mundial, ha compartido sus impresiones sobre cómo concluyó la serie. Y créanme, sus palabras tienen peso. Para poner un poco de contexto, Sen Kalkam no fue solo una serie más. Fue un fenómeno. La química entre Hande Erçel, quien interpretó a Eda YLDZ, y Kerem Bürsin, quien dio vida a Serkan Bolat, era palpable desde el primer episodio. Vimos como una relación que comenzó por un motivo puramente contractual, un interés simulado, se transformó gradualmente en un amor verdadero, lleno de obstáculos, malentendidos, pero sobre todo, de una conexión profunda y conmovedora. La serie nos mantuvo al borde del asiento durante 2 temporadas, y aunque muchos deseábamos que durara eternamente, todo tiene un final. Y es precisamente sobre ese final que Kerem ha reflexionado. Lo que Kerem ha revelado no es una simple opinión superficial. Se trata de una mirada retrospectiva, de alguien que vivió intensamente cada etapa de la producción. Él ha hablado sobre la importancia que tuvo la serie en su carrera, cómo le abrió muchas puertas y le permitió conectar con un público mucho más amplio. Pero más allá del éxito profesional, lo que realmente resuena en sus declaraciones es el cariño y el respeto que siente por el proyecto y por su coprotagonista, Hande Erçel. Cuando se le pregunta sobre el final, Kerem no suele entrar en detalles específicos sobre giros argumentales o decisiones de guión concretas. Más bien, su enfoque está en la experiencia general y en el legado que dejó la serie. Él ha expresado que como actor, uno siempre aspira a que un proyecto termine de una manera que sea satisfactoria tanto para el equipo creativo como para la audiencia. Y en el caso de Sen Kalkam, aunque la serie tuvo que concluir, él parece tener una perspectiva positiva y madura sobre ello. Una de las cosas que Kerem ha enfatizado en varias entrevistas es la gratitud que siente por haber sido parte de esta historia. Él ha mencionado que el final de una serie es siempre un momento agridulce. Por un lado, hay una sensación de logro, de haber completado un viaje. Por otro lado, hay nostalgia por el equipo, por los personajes que se han vuelto parte de uno. Él sabe que el público, al igual que él, se encariñó profundamente con Eda y Serkan, y que el final, como en toda buena historia, debía ofrecer un cierre que, aunque pudiera haber sido diferente para algunos, mantuviera la esencia de lo que construyeron. Es importante recordar que las decisiones finales de una serie no dependen únicamente de los actores. Hay guionistas, directores, productores y una audiencia a la que se busca complacer. Kerem, como profesional, entiende esto a la perfección. Lo que sí parece transmitir es que, dentro de las limitaciones y las decisiones creativas tomadas, él siente que el final de Sen Kalkam honró la trayectoria de los personajes y el amor que demostraron tenerse. Ha eludido la importancia de que, a pesar de las dificultades que enfrentaron Eda y Serkan, su vínculo se mantuvo fuerte y eso es algo que el final, según él, logró reflejar. Además, Kerem ha destacado la conexión especial que tuvo con Hande Erçel durante todo el proceso.
La admiración mutua y la buena química en pantalla se trasladaron también a una relación profesional sólida. Él sabe que el éxito de la serie fue un esfuerzo conjunto, y es probable que sus comentarios sobre el final también reflejen esa apreciación por el trabajo de su compañera y de todo el elenco y equipo técnico. No se trata solo de el final de la serie de Under Cell, sino de el final de la serie en la que ambos brillamos y que el público amó. Cuando Kerem habla sobre el final, hay una sensación de orgullo por lo que lograron juntos. Él ha mencionado que el objetivo principal siempre fue contar una historia de amor creíble y cautivadora, y que en ese sentido, sintió que lo consiguieron. Las reacciones de los fans, a pesar de las diferentes opiniones que siempre existirán sobre cómo deberían haber terminado las cosas, fueron abrumadoramente positivas en general. Y eso, para un actor, es una validación muy importante. Él ha llegado a decir que considera el final de Senkalkam como un final que, en general, fue bien ejecutado, dadas las circunstancias. No busca justificarlo a toda costa, sino más bien defender la integridad del proyecto y la satisfacción de haber entregado una historia memorable. Entiende que en las redes sociales y entre los fans puede haber debates apasionados sobre si debió haber durado más, si ciertos giros fueron necesarios, o si el desenlace debió ser distinto. Pero su perspectiva es la de alguien que estuvo en el centro de esa creación, y que valora el viaje completo. Lo que Kerem ha revelado, en esencia, es que él está en paz con el final de Senkalkam. No se trata de una crítica mordaz ni de una defensa a ultranza, sino de una reflexión mesurada y agradecida. Ha habido ocasiones en las que ha sonreído al recordar ciertas escenas, y en otras, ha mostrado una comprensión profunda de las dinámicas de la industria televisiva. Él ha sugerido que a veces el final de una serie es una decisión estratégica, y que como actores, su rol es dar vida a esos guiones de la mejor manera posible, hasta el último momento. Sus palabras invitan a la reflexión sobre el arte de contar historias. Cada serie, cada película, tiene su propio ciclo de vida. Y el final, aunque a veces nos duela, es una parte integral de ese ciclo. Lo importante, según lo que Kerem transmite, es el impacto que la serie tuvo, las emociones que despertó, y los recuerdos que dejó en el corazón de los espectadores. Y en ese aspecto, Senkalkam fue, sin duda, un éxito rotundo. Piensen en esto, la serie nos dio momentos icónicos. Las miradas de Serkan Aeda, sus diálogos ingeniosos, sus peleas, sus reconciliaciones. Nos hizo soñar, suspirar, e incluso llorar. Y el final, aunque a algunos les parezca que pudo haber sido diferente, cerró ese capítulo de sus vidas. Kerem Bürsin, al compartir su visión, nos permite entender un poco mejor esa perspectiva interna, la de quienes estuvieron detrás de cámaras, viviendo la intensidad de cada rodaje. Para concluir esta parte, Kerem Bürsin ha mostrado una actitud madura y profesional ante el final de Senkalkam. Él valora la experiencia, el aprendizaje y la conexión que tuvo con el público y con su coprotagonista. Su reflexión sobre el final no es de decepción, sino más bien de aceptación y orgullo por el trabajo realizado. Es la visión de un actor que comprende la naturaleza efímera de las producciones televisivas, pero que a la vez celebra el legado duradero que pueden dejar. Y esto nos lleva a la parte final de nuestro vídeo. Hemos explorado las revelaciones de Kerem Bürsin sobre el final de Senkalkam. Hemos analizado cómo él, como actor, ve la conclusión de una serie que marcó un hito en su carrera y en la de Under Cell. Lo que queda claro es que a pesar de que los finales siempre generan debate y distintas opiniones, la perspectiva de Kerem es una de gratitud y satisfacción por el proyecto en su conjunto. Él ha subrayado la importancia de la química en pantalla, el trabajo en equipo y el impacto emocional que la serie tuvo en la audiencia. Para él, el final fue un cierre que, dentro de las decisiones tomadas, honró la historia de Eda y Serkan. Agradecemos enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado interesante conocer la perspectiva de Kerem Bürsin. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre el final de Senkalkam. ¿Les gustó? ¿Les hubiera gustado que fuera diferente? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si les ha gustado este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestro contenido a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Under Cell y Kerem Bürsin, o simplemente amantes de las buenas historias.
Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita y no se pierdan nada de lo que traemos cada semana. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.